Dios les bendiga. Hago este video porque el Señor me ha estado inquietando a hacerlo. He visto cómo se han incrementado las señales, ¿verdad?, por todos lados. Y me voy a enfocar en Mateo 24 para hablar sobre esto. Pero a mí lo que me inquieta mucho es que están mostrando videos donde gente se desaparece. No sé si ustedes lo han visto. Están gente en lugares cerrados, en cuartos. Están unos como en un hospital y se desaparece, y en video se mira donde se desaparece. Hasta caen las muletas al piso. Otro video donde alguien está en la calle sentado y se desaparece y las cámaras lo captan. Y son muchos videos los que están ahorita mostrando. El pastor Gabito Rodríguez está mostrando estos videos, por eso hago este video, que hay mucha gente, hermanos, hermanas inquietos, y muchos hermanos que están expectantes, que qué es esto. Hasta se mencionó que un pastor está diciendo que va a ser, lo mencionó el pastor Gabito, que otro pastor comentó que es el arrebatamiento como por sector, que es el arrebatamiento por lapsos. Y eso es contra la Biblia. Esto es contra la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que todos serán arrebatados al sonar la trompeta. El Señor va a mandar a sus ángeles. El Señor va a mandar a sus ángeles. Déjeme decirle qué versículo es. Primera Tesalonicenses, dice 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, fíjense, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este versículo refuta eso que dijo ese pastor, el que mencionó el pastor Gabito, no el pastor Gabito, que está ocurriendo un arrebatamiento de poco a poco, de sector en sector. Así no es. Les voy a decir algo, gloria a Dios. Todo es para la gloria y honra del Señor. El Señor me ha mostrado muchos sueños, como atalaya que soy, como profeta del Señor. Los sueños que me ha mostrado son un abducir de parte de los demonios aliens, que iba a haber mucha manifestación de los demonios aliens. Iban a abducir a mucha gente en mucha cantidad. ¿Por qué? Para engañar. Dice la palabra que aún a los escogidos iban a engañar. Entonces tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñarla, tenemos que leer profecía, tenemos que leer escatología, tenemos que ver versículo por versículo. Cuando sea el arrebatamiento, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y todos a la misma vez, todos al mismo tiempo.
Y no es por sector. Lo que está pasando, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. El enemigo sabe que el tiempo se está acabando. Entonces está usando sus artimañas satánicas, sus artimañas, que es la tecnología. La alta tecnología la está usando a su favor. Y el que está despierto se va a dar cuenta de las artimañas del diablo. Se va a dar cuenta del blue beam. Se va a dar cuenta de que están proyectando imágenes a diestra y a siniestra. Que hay cosas que sí se están viendo y hay cosas en la realidad, por decirlo así, y cosas que son ficción, que son mentira. Cosas que son mentiras por parte del enemigo, que ellos pueden usar computadoras, pueden usar satélites de alta tecnología y pueden usar también a los mismos demonios, a los mismos ángeles caídos. Y ellos pueden abducir a la gente que no está tomada de la mano del Señor, la gente que no está con la sangre de Cristo, la gente que no está cimentada, la gente que no está sellada por el precioso Espíritu Santo, son los que los aliens van a abducir. Pero nosotros, los que estamos comprados con la sangre de Cristo, los que estamos nosotros en las manos del Señor, no nos va a arrebatar el enemigo de las manos del Señor. Gloria sea su nombre. El Señor está alertando a sus profetas, a sus atalayas, está alertando lo que está por venir. Y el Señor me alertó, gloria sea su nombre, que habría mucho abducción. Es muy diferente la abducción del arrebatamiento. Es muy diferente, pero el que lee la Biblia, el que la escudriña, se dará cuenta. Y el que está a medias tintas, el que está con un pie en el mundo, se va a dejar engañar por el enemigo. Y es lo que estamos viendo ahorita. Estamos viendo eso. Estamos viendo cómo el enemigo está usando la tecnología, la alta tecnología, para engañar, dice la palabra, aún a los escogidos. Pero si usted se pone a orar, si se pone a ayunar, el precioso Espíritu Santo le va a hacer saber, aún con anticipación, como decía yo, con tiempo. El Señor me dio sueños donde miraba abducciones masivas, abducciones, gente que la van a secuestrar, los ángeles caídos, los demonios, tecnología satánica de estos últimos tiempos. ¿Para qué? Para hacer engañar a la gente, al mundo, para engañar al mundo y a los que están a medias tintas, a los que no leen las sagradas escrituras, a los que no leen los versículos palabra por palabra. Hay que leer las sagradas escrituras para no caer en estas mentiras del diablo. Y va a haber el arrebatamiento, sí lo va a haber, pero en general, todos al mismo tiempo, no por pausas, no por sectores. Y fíjense, el mismo enemigo va a decir, por eso está pasando esto, que cuando sea el arrebatamiento, va a decir que los aliens nos llevaron. Van a decir que las naves vinieron y nos llevaron. Entonces uno tiene que estar sigiloso, tiene que estar despierto, porque el tiempo de la gracia se está acabando. Las señales están por doquier: terremotos, pestes, hambrunas, rumores de guerra. Estamos viendo en vivo, en Mateo 24, y se los voy a leer
En el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense, señales del fin de los tiempos. Mateo 24:3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, fíjense, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Alabado sea su nombre. Aquí podemos ver todas las señales. Y voy a profundizar sobre Mateo 24. Voy a profundizar, dice, los capítulos 24 y 25 de Mateo registran el relato más completo del discurso del Monte de los Olivos. Estos dos capítulos se escribieron primordialmente para mostrar la promesa del reino que Jesús le hizo a Israel, el rechazo de esta nación a la promesa que por Jesús no dio al comienzo al reino en ese momento. Ellos esperaban el reino terrenal, pero lo que estaba mostrando Jesús era el reino celestial. Alabado sea su nombre. Luego que Cristo predijo que el templo sería derribado piedra por piedra, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se acercaron a Jesús en privado y le plantearon dos preguntas. ¿Cuándo será destruido el templo? Y dos, ¿cuál será la señal de la venida de Cristo y del fin del mundo? O era. La primera pregunta se contesta en el relato de Lucas y se cumplió en el año 70 después de Cristo. Muchos eruditos bíblicos creen que las respuestas a la segunda pregunta relacionada con la venida de Cristo y el fin del mundo deben considerarse en un contexto completamente judío. En otras palabras, los discípulos estaban haciendo preguntas como judíos y no como el fundamento de la iglesia, mientras pensaban en el fin de los tiempos. De acuerdo con esta muy aceptada interpretación, la analogía de Jesús en cuanto a las señales y el principio de dolores de parto, solo tiene que ver con la primera mitad de los futuros 7 años de la tribulación. Los discípulos iban a entender que el evangelio del reino era una proclamación de que el Mesías vendría a revelarse a sí mismo como el rey de Israel. En general, el pensamiento profético premilenial concuerda en que las señales culminan durante la primera mitad de la tribulación, y esto da lugar a la abominación desoladora o el anticristo que alega ser Dios dentro del templo de Jerusalén que ha sido reconstruido.
No cabe duda de que los versículos describen a la segunda mitad de la tribulación que llevará a la manifestación gloriosa que pone punto final a la tribulación e inicia el reino milenial. Sin embargo, algunos intérpretes dicen que los versículos también predicen el rumbo de toda esta dispensación presente, el periodo que a menudo se conoce como la era cristiana de la iglesia. Como se cree que en tiempos recientes han aumentado los incidentes de falsos cristos, guerras por todo el mundo, hambres y terremotos. Algunos los ven como señales que indican que todo el proceso del arrebatamiento, la tribulación y el glorioso regreso de Cristo están cercanos y son inminentes. Según algunos eruditos en profecía, las ilustraciones y la idea general central tienen que ver con los creyentes piadosos y los malvados al final de la tribulación, y por lo tanto no se aplican al arrebatamiento. Otros sugieren que comenzando en el versículo 32, Jesús da más detalles del arrebatamiento. Alabado sea su nombre. Podemos ver aquí que ahorita estamos viviendo Mateo 24 en todo su esplendor, en toda la plenitud. Y como decía, aquí podemos ver los puntos. 1. Señales de los días postreros, incluyendo la primera mitad de la tribulación. 2. La segunda mitad de la tribulación. 3. El glorioso regreso de Cristo. 4. Las parábolas que hacen énfasis sobre la vigilancia y la preparación y la fidelidad a la luz del regreso de Cristo. 5. Las parábolas y las predicciones que tratan sobre el juicio, el fin del mundo. Podemos ver que en Mateo 25 habla sobre las vírgenes sensatas y las insensatas. Santo es su nombre. El Señor nos demanda a ser vírgenes sensatas, a tener cuidado, a ser sigilosas, a tener aceite en nuestras lámparas. Podemos ver también que hay mucha confusión, que una cosa es el arrebatamiento, que el Señor Jesús va a venir hasta las nubes y ahí va a recibir al pueblo, ahí va a recibir a su novia. Y la segunda venida de Cristo es para después de los 7 años de la gran tribulación. Una cosa es el arrebatamiento, que Jesús va a venir hasta las nubes a recoger a su pueblo, a su novia, la iglesia. Y 2, que es, como decía, la segunda venida de Él. ¿Para qué? Para pelear con el anticristo, para vencerlo. Gloria sea su nombre. Entonces hay mucha confusión, confunden arrebatamiento y confunden segunda venida. Y muchos dicen, ya es la venida de Jesús. Es el arrebatamiento, no la venida de Jesús todavía. Hay que leer y escudriñar las sagradas escrituras para entender esto. Aquí podemos ver, no sé si se puede ver, mi Biblia de profecía. Aquí menciona la señal, que es ahorita, las señales. Las señales es la guerra mundial, hambres, pestes, terremotos. Y aquí vemos la era de la iglesia, que es lo que estamos viviendo. Aquí podemos ver también el arrebatamiento. Aquí estamos viendo el arrebatamiento. Podemos ver también, me voy a ir aquí a Primera de Tesalonicenses 4. Como decía al principio, dice, lo voy a volver a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo. Dice, el arrebatamiento de la iglesia, Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, aquí está la clave, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y como yo les decía, he tenido sueños. He soñado lo que es una abducción, que es lo que está pasando ahorita, que gente se está desapareciendo en varias partes del mundo, y hay cámaras donde captan esto, y la gente que no lee la Biblia, aún cristianos, y como decía, hay un pastor que está diciendo que es un arrebatamiento por secciones, que es de a poco, cuando esto lo niega las Sagradas Escrituras aquí en 1 de Tesalonicenses 4:13 en adelante, porque aquí mismo dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No dice de a poquito por sectores. Esto es lo que están levantando el enemigo por su alta tecnología de punta que es pura tecnología satánica. Todo esto que está pasando, los satélites, el Blue Beam, las computadoras, están haciendo transmisiones también de cosas que no existen. A voluntad pueden hacer que se vire Jesús mismo, una virgen, unos santos, el Buda, Mahoma, todo lo que idolatran en el mundo. Pueden hacer lo que quieran. Pueden también hacer que aparezcan demonios o ángeles, como ellos quieran. Lo que se les antoje, ellos lo pueden proyectar. Y las mismas naves, unas naves sí son y otras son proyectadas. También hay otra cosa, que están usando esta tecnología para engañar al mundo. Pero también al cristiano que no está cimentado en el Señor, al cristiano que no lee la Biblia, al cristiano que no se mete en ayuno y en oración, al que no está con el discernimiento, con los dones despertados, por decirlo así. El precioso Espíritu Santo nos da discernimiento de las cosas. Y el que está despierto se da cuenta que todo esto son mentiras del diablo, el padre de la mentira. El diablo, que el Señor lo reprenda, está usando esta tecnología para engañar aún los cristianos. Dice la palabra que si fuera posible, aún a los escogidos, él iba a engañar. Y gente que va a creer que ya está ocurriendo el arrebatamiento. Lo que pasa es que están ocurriendo abducciones. El Señor me mostró en sueños, como decía, abducciones. Gente se va a desaparecer, más gente. ¿Para qué? Para cuando sí sea el arrebatamiento, van a decir: los ovnis se lo llevaron. Van a decir mentiras. Y la ONU ya hizo un comentario que va a pasar algo cósmico y mucha gente se va a desaparecer. Pero claro que no van a decir que es el arrebatamiento. Pero el enemigo lo sabe. Sabe que va a pasar esto. Y la iglesia está dormida. La iglesia está como que en un picnic. Como que vamos a la iglesia, a un club social. Vamos a consagrarnos al Señor más y más para no ser engañados por el enemigo. Y cuando suene la trompeta, como decía aquí los versículos, como dicen,
los versículos. Cuando suene la trompeta, tengamos el oído destapado espiritual para poderlo escuchar. También he soñado el arrebatamiento. Y es en un abrir y cerrar de ojos, como dice las Sagradas Escrituras. Estará uno haciendo algo y cuando acuerde, ya va a estar en el tercer cielo. Vi ángeles con trompetas de oro en el cielo. El Señor me ha permitido ver por misericordia en los sueños cómo será el arrebatamiento. Cómo se va a abrir, cómo el cielo se va a abrir, cómo el color del cielo va a cambiar también. Iriscente, se va a hacer como de color arcoíris el cielo va a ser de otro color cuando pasen estas cosas. Pero también el Señor me ha mostrado los que se queden, que Dios me libre, que sí me vaya. Los que se queden se van a estirar el pelo, se van a estirar al piso, se van a arrodillar, van a llorar y van a decir, Señor, perdóname. Es lo que vi yo. Señor, perdóname. Y se arrepentían demasiado tarde. Y también el Señor me mostraba gente que aún daba tratados. Y decía otra gente, ¿por qué tú te quedaste si tú dabas tratados? Es que gente que no está cimentada, que vive en apariencia nomás. Hay gente que está consagrada y hay gente que nomás va a la iglesia de paseo por cumplir. Entonces el Señor está viendo todo esto. Como dice la propia palabra, el que esté firme, mire que esté firme, que su pie no caiga, que esté firme, que no caiga. Porque también dijo el Señor que el que estuviera hasta el último, el que estuviera con él, no lo negara, él lo iba a recibir. El que no negara la fe. Muchos allá en Medio Oriente, en Asia, no niegan la fe. Ellos viven de una forma de persecución. No niegan la fe hasta lo último. El que no permaneciere hasta el fin, este no será salvo. El que no permaneciere hasta el fin, dice hasta el fin, el que no permaneciere hasta el fin, este no será salvo. Hay que estar muy armados espiritualmente, fortalecidos en el precioso Espíritu Santo para poder resistir todo lo que viene, todo lo que está cambiando en el mundo. Y gente no lo quiere ver, no lo quiere aceptar, que están cambiando leyes, que están cambiando nuestros derechos, ya no van a ser más. Las constituciones de los países los están aboliendo. Que no va a haber la libertad que tenemos. Que hay que apreciar la libertad que tenemos para ir a la iglesia en estos momentos. Esa libertad preciosa, que podemos ir a la calle a hablar de Dios sin que nos venga a perseguir los policías, porque el tiempo de la gracia se está acabando, el tiempo de la libertad se está acabando. Gloria sea su nombre. Y voy a seguir leyendo aquí sobre el arrebatamiento comparado con el regreso de Cristo, las diferencias que hay, que muchos se confunden. Aquí vemos, el Señor dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Juan 14, 2, 3. Y podemos ver aquí que en la primera indicación del Señor de que regresará específicamente para buscar los suyos, que somos nosotros. La mayoría de los cristianos evangélicos están de acuerdo en cuanto a la venida de Cristo, pero hay desacuerdo sustancial sobre cuándo ocurrirá.
Hay ciertas similitudes entre los pasajes sobre el arrebatamiento y sobre la manifestación gloriosa, es la segunda venida, ya que ambos se refieren a eventos futuros relacionados con el regreso del Señor. Sin embargo, la similitud no significa que se refieran al mismo evento. Los pretribulacionistas creen que hay diferencias considerables entre los dos aspectos de la venida de Cristo como para interpretarlos como dos eventos sagrados. Así como las Escrituras predijeron dos aspectos de la primera venida de Cristo, su nacimiento en Belén y su muerte en la cruz, también predice dos aspectos de su segunda venida: el arrebatamiento, como decía, y el regreso después de los 7 años de la gran tribulación. Podemos ver aquí como tengo la Biblia de profecía de Tim LaHaye, y aquí yo se las recomiendo mucho, que explica mucho sobre estos acontecimientos. Podemos ver aquí en la era de la iglesia hasta nuestros tiempos. Podemos ver aquí cómo empieza el arrebatamiento. Después del arrebatamiento, la gran tribulación. Pero ahorita estamos en principio de dolores, lo que estamos viviendo, principio de dolores. Y después que pasen los 7 años, como decía, es la segunda venida de Cristo para pelear con el anticristo, para vencerlo. Y después el gran milenio. Podemos ver aquí también que la gran tribulación de 7 años es dividida en dos: la mitad y mitad, mitad de falsa paz y mitad de que el diablo va a salir, el anticristo, como diablo, como que era el bueno, el que trae paz, el que trae seguridad. Y hablando de paz y seguridad, es lo que es una señal muy fuerte que se menciona. Cuando digan paz y seguridad, el Señor lo dice en su palabra, cuando digan paz y seguridad. Ahorita está ocurriendo ahí reuniones, pláticas, Medio Oriente, Israel, tratando de hacer la paz. Y pues son las campanitas que el Señor nos deja, las alertas. Hay muchas alertas, muchas. Y son los principios de dolores. Y las señales las dejó el Señor. ¿Para qué? Para que nos pongamos más listos. Para que en nuestro aceite busquemos más la presencia del precioso Espíritu Santo. Nuestro aceite nuestra lámpara esté llena de aceite. Entonces las señales están multiplicadas. Las pestes, como está ahorita en la India. Rumores de guerra, cómo andan en Rusia, Ucrania, Turquía, todos esos países, aún Irán, Siria, por allá también hay conflictos. También otra cosa, terremotos. Los terremotos se han ido incrementando. Hambres, no se diga. Hay mucho hambruna en estos lugares. Pero también dijo, dice el Señor, dice la palabra, dice: cuando veáis estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. Así que debemos estar sigilosos, ver las cosas que están pasando con lupa, de que habrá gente que va a creer que ya es un arrebatamiento, como dijo un pastor, un arrebatamiento por sector, y no, la palabra refuta esto, la palabra contradice lo que él dijo. Cuando sabemos que cuando suene la trompeta y la voz del Señor, con su voz potente, con voz de arcángel, con trompeta del Señor, van a irse millones, van a irse multitudes. Yo llegué a ver
en sueños como los espíritus se transformaban, las almas brillaban como el oro, brillaban y subían muchas, subíamos, yo iba y los demás también color oro. Y yo sentí como que me desprendí de mi cuerpo, sentí esa sensación, pero también la sensación de los que se quedan y es horrible. No quisiera estar en sus zapatos. Esa sensación estrujante de ya me quedé, Señor, perdóname y va a ser demasiado tarde. Y hice este video por eso que está comentando el pastor Gabito. Es muy importante que él está alertando, que cree lo mismo que yo, lo que dice la palabra. La está reafirmando, confirmando, de que sí hay gente que se está desapareciendo, pero hay un pastor que está diciendo que es como un rapto por secciones. Él está diciendo eso, cuando en la palabra dice que no, que todos al mismo tiempo. Y la verdad, pues me inquietó mucho el Señor. Como di lo que tú has soñado, te lo he mostrado para que lo digas. Habla y no callas. ¿Para qué? Para alertar a otros. Muchos hermanos no saben de estas cosas. Algunas iglesias los comentan y otras iglesias no comentan sobre estos temas, pero hay que alertar y hay que avisar de que estemos sigilosos, de que estemos espirituales, de que estemos con nuestras lámparas llenas de aceite, de que no caigamos en las mentiras del diablo, de esta alta tecnología, para engañar, como dice la palabra, aún a los escogidos, los que no leen la Biblia, los que no se meten con Dios, los que no ayunan, los que no oran, los que no tienen discernimiento, se van a creer que hay un arrebatamiento. Quiero pensar, muchos han comentado eso, quieren hacer el enemigo un falso arrebatamiento. Quiere hacer creer a la iglesia que ya se están yendo para engañar. Y cuando realmente pase, agarrar los distraídos. Y también va a comentar, va a decir, vinieron los ovnis y se llevaron a la gente. Cuando realmente será que vino Jesús con los ángeles y fue las bodas del Cordero. Fue que la iglesia, su novia, nosotros nos iremos al sonar la trompeta. Así que, pues espero que haya sido edificante lo que les haya dicho parte del Señor, que me inquietó a hablar, a decir, para que usted no caiga en estas mentiras del enemigo. Esté sigiloso, esté despierto, ore, ayune, pídale al precioso Espíritu Santo que ahí le muestre las cosas que están pasando y no caiga en las mentiras del enemigo. Métase más con el Señor. Métase más para que cuando suene la trompeta se pueda ir con Él. Alabado sea su nombre. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Los bendigo con toda bendición. Ahí seguimos en la brecha. Seguimos orando los unos por los otros. Que el Señor derrame su gloria en estos tiempos. Y anhelando firmemente, anhelando con el corazón ese avivamiento, donde ocurrirán señales, milagros, maravillas. Y como decimos, los milagros seguirán a los que creen, las señales seguirán a los que creen. Y nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, a orar todos juntos los unos por los otros, como decía. A orar sin cesar, porque el tiempo de la gracia se está acabando. Bendiciones a todos.